aunque ya Yolanda os ha dado la bienvenida, os la vuelvo a dar yo. Como siempre es un placer el poder tener este gran privilegio de predicar. Y hoy hacemos un alto en el camino de Lucas, aunque ya casi lo estamos terminando. Y lo hacemos para ver un libro, para muchos quizá desconocido, que se encuentra en el Antiguo Testamento, o al menos no desconocido del todo, pero sí no muy visto, ¿no? El libro del que estoy hablando es Ageo y lo hacemos para tocar un tema muy actual, ¿no? Hace un tiempo, cuando Yolanda pidió que hoy se predicara sobre misiones y basándonos en el Antiguo Testamento, todavía no teníamos ni predicador y a mí ya me surgió esta idea porque estaba leyendo un libro que hablaba precisamente cómo Ageo era aplicable a la gran comisión que tenemos como creyentes, ¿no? Y bueno, yo dejando esto a un lado, porque yo me lancé de lleno, me ofrecí casi voluntario a predicar hoy, eso es muy raro en mí, pero de momento dije, no, pues ese día para mí, ¿no? Bueno, he titulado la predicación Reconstruyendo lo verdaderamente importante. Aunque el libro de Ageo es muy cortito, son 2 capítulos, y se lee muy rápidamente, yo recomiendo que leáis este libro. Como tenía que hacer una lectura, yo la lectura luego la haremos en Ageo 1, del 2 al 11, por no leer todo el libro, ¿no? Cuando yo estaba, justo antes de preparar esta predicación, yo me hacía una pregunta que seguramente muchos de vosotros alguna vez también os la habéis hecho. Eh, ¿Qué estamos priorizando en nuestras vidas? ¿Qué estamos priorizando en nuestras vidas? Y fijaos que la pregunta no es ¿cuál es mi prioridad? Porque todos sabemos la teoría, ¿verdad? Todos de boquilla decimos rápidamente qué es la verdad. Pero el corazón en muchas ocasiones nos lleva por caminos muy diferentes. ¿Tengo razón, verdad? Por eso la pregunta que estoy haciendo no es cuál es mi prioridad, sino qué estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy actuando? Sabemos cuál es nuestra prioridad. La conocemos, ¿verdad? Tenemos conocimiento y sabemos qué es lo que debemos hacer. Lo sabemos. ¿Pero lo hago? ¿Hacemos lo que es correcto? Ese es exactamente el contexto en el que nos encontramos cuando abrimos el libro de Ageo. Después de muchos años de desobediencia del pueblo judío, Dios permitió que el reino de Judá fuera destruido por Babilonia y que su pueblo pues, fuera llevado cautivo muy lejos de Jerusalén. 70 años, que se dice muy pronto, 70 años de oscuridad, fueron los que el pueblo judío pasó en Babilonia. Podría parecer que todo habría terminado. La ciudad de Jerusalén estaba en ruina, su templo estaba quemado y derruido, y el pueblo de Dios muy lejos de la tierra que Dios le había prometido muchos siglos atrás. Después de 70 años, los persas acababan de conquistar a ese pueblo babilonio, que eran los captores de este pueblo de Israel. Y a la cabeza de este reino persa, un rey, su rey, Ciro el Grande, movido por Dios, permite, a través de un decreto inicial en su mandato, que todos los pueblos de su imperio volvieran a sus tierras y reedificaran sus templos. Estudiando todo esto, me topé con este edicto del rey persa Ciro. Ese fue el edicto, el cilindro de Ciro. Este
cilindro, un cilindro que no es muy grande, con escritura cuneiforme. Aquí, además de muchas cosas, está escrito que los pueblos que habían sido conquistados por Babilonia y no liberados, pero sí reconquistados por el imperio persa, podían volver a sus lugares de origen y reedificar sus templos. Y entre todos esos pueblos estaba el pueblo de Israel. Este cilindro se encuentra en el Museo de Londres. Si alguno va por allí, pues yo estoy deseando de ir para visitarlo. En fin, es muy curioso, ¿no? Y esta historia es muy curiosa. Todos los reyes persas, yo ayer estaba leyendo sobre esto y tuve que parar porque me estaba yendo mucho por la rama y no voy a hablar de nada de eso, pero es súper curioso y cómo Zacarías también está entremezclado en la historia y, bueno, es muy interesante, ¿no? Volviendo al tema, ¿no? 40.000 exiliados de las tribus de Benjamín y de Judá, bajo el liderazgo de Zorobabel, regresan a su tierra, la tierra que Dios prometió entregarles cientos de años atrás y que perdieron por su desobediencia. Comenzaron con mucha ilusión una nueva vida centrada en la reconstrucción del templo. Hay que saber que el templo era fundamental para aquellos tiempos. El templo era el lugar central de culto donde se realizaban sacrificios, se ofrecían ofrendas y se consideraba el punto de conexión entre el pueblo y Dios. Y todo esto ocurre en los 3 primeros capítulos de Esdras. Yo lo he resumido mucho, por supuesto, porque no tenemos tiempo para tanto, pero sí que lo he hecho para que nos podamos poner en contexto. Yo, como he dicho antes, os animo a que leáis la historia completa, integrando los relatos de Ageo y también Zacarías, que era contemporáneo a Ageo. Ageo ya era un hombre muy mayor, Zacarías era un jovencito. Esta historia concretamente está narrada, aparte de que Ageo lo narra, también está narrada en los capítulos 5 y 6 de Esdras. Yo de verdad que os animo a que leáis Esdras, Zacarías, que leáis Ageo y que todo esto lo integréis y podáis investigar un poquito, es súper interesante. Como antes he dicho, comenzaron con entusiasmo la reedificación del templo, pero pronto empezaron a suceder cosas. Comenzaron los problemas una vez más. Este pueblo siempre vuelve a la andada, ¿verdad? Siempre parece que no termina de levantar el vuelo. Y es verdad que empezaron a encontrar oposición, pero fue una oposición extraña, porque primero ese pueblo que se opuso se ofrece para ayudar en la reconstrucción y ellos le niegan su ayuda. Y era un pueblo hermano, era un pueblo cercano. ¿Qué pueblo puede ser? El pueblo de Samaria. El pueblo de Samaria. Como ya sabemos, el pueblo samaritano no era bien visto por el pueblo judío, ¿verdad? Lo vemos en tiempos de Jesús, como precisamente no estaban bien vistos los samaritanos. ¿Pero por qué? ¿Por qué este pueblo no estaba bien visto? ¿Lo sabemos? Porque era un pueblo que se había mezclado con pueblos invasores, con pueblos extranjeros. Y los judíos los calificaban como mestizos. Y según ellos, habían perdido la pureza. Y de esta manera podemos entender, ¿no? Aunque no acabamos de compartir, pero sí que podemos entender esta fricción, ¿no? Así que el pueblo de Israel, el pueblo judío, rechaza esta ayuda y Samaria, pues lo que decide hacer es, bueno, pues no queréis nuestra ayuda, pues ahora nos vais a tener encima y no vamos a dejar que reconstruyáis el templo, ¿no? Pero no es esto lo que realmente detiene esta reconstrucción. No es la oposición de los samaritanos. En realidad, esta gente algo reconstruyó, algo reedificó. Colocaron los cimientos y levantaron el altar. Pero poco más. Ahí se quedó la cosa. Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años y el entusiasmo y la urgencia con la que comenzaron se fue apagando. Las excusas comenzaron a surgir.
decían, bueno, aún no es el tiempo. Bueno, primero debemos construir nuestras casas, establecer nuestra familia, asegurar nuestro futuro económico. Sus prioridades se habían distorsionado. Y en medio de esta distorsión, perdieron de vista lo que realmente importaba. Las obras estuvieron paralizadas mucho tiempo, 14 años, hasta que Dios levanta a Ageo. Lo levanta junto a Zacarías, como he dicho antes, y lo hace para sacudir al pueblo y recordarle su verdadera prioridad, que no era otra que buscar primero el reino de Dios. Como dije antes, Esdras cuenta esta historia en los capítulos 5 y 6 y os recomiendo a que lo leáis, vuelvo a repetir. Y es en este punto de la historia que nos detendremos y profundizaremos un poco más y veremos que la Iglesia no está tan lejos de este pueblo de Israel antiguo y que a menudo actuamos de la misma manera. En nuestros días enfrentamos un dilema similar. Vivimos en una época donde la comodidad es la reina, la que manda, donde nuestras casas metafóricamente están siendo construidas con lujo y distracciones, mientras que la obra de Dios, la predicación del Evangelio, la reconstrucción espiritual que nuestro mundo necesita de manera urgente, queda aplazada. Decimos, aún no es el momento. Cuando tengamos más recursos, cuando tengamos más tiempo, cuando tengamos más seguridad, entonces me dedicaré completamente, plenamente a servir a Dios. Mi intención hoy es hacer un llamado urgente a reflexionar, a que reflexionemos sobre nuestras prioridades. Quiero invitaros a reflexionar y a preguntarnos, ¿qué estamos reconstruyendo en nuestras vidas? ¿Qué estamos reconstruyendo en nuestras vidas? Hemos permitido, que la visión de la gloria de Dios sea apagada, eclipsada, tapada por la comodidad del presente. ¿Estamos permitiendo esto? Ahora sí, vamos a leer Ageo, capítulo 1, versículo 2 al 11, y dice así: Así ha hablado el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces llegó esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas mientras este templo está en ruina? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe un salario en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo. Yo me complaceré en él y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho, pero halláis poco. Lo que guardáis en casa, yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso los cielos os han negado la lluvia y la tierra retuvo su fruto. Yo decreté la sequía sobre este país y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de sus manos. El profeta Ageo comienza su mensaje con una exhortación profunda. En el versículo 5 dice, pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, meditad bien sobre vuestros caminos. Esto no es una invitación casual, es una llamada de Dios a la reflexión, a detenernos, a preguntarnos honestamente, ¿a dónde vamos? ¿A dónde voy? ¿Cuál es la dirección de nuestras vidas?
Cuando dice, meditad sobre sus caminos, sobre vuestros caminos, en el versículo 7, que vuelve a repetir, está invitando al pueblo a hacer un diagnóstico de su condición espiritual, de nuestra condición espiritual. Y es fascinante lo que descubren cuando hacen esa reflexión. Si leemos el capítulo entero lo podríamos descubrir. Ageo describe la realidad de este pueblo. Dice en el versículo 6, sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. ¿Notáis la frustración en estas palabras? El pueblo está trabajando duro, pero todo era en vano. Invertían tiempo, invertían energía, pero no estaban cosechando nada con un valor duradero. No es así con muchas vidas hoy, lo podemos ver claramente, ¿no? Se trabaja sin cesar, se persiguen metas, se acumulan posesiones, pero hay un vacío persistente, hay un sentimiento de desnutrición espiritual, insatisfacción en lo más profundo del corazón. ¿Sabéis cuál es la razón? Porque se está buscando saciedad, se está buscando felicidad en lugares donde nunca se va a encontrar nada de esto. Se está llenando un vacío espiritual con cosas materiales que se desvanecen. Hay necesidad, mucha necesidad de Dios en este mundo. Y también hay oportunidad y socorro de parte del único que puede hacerlo. Pablo expresa esta verdad con mucha claridad en su segunda carta a los Corintios, cuando dice en el capítulo 2, versículo 2, porque él dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. No es mañana, no es cuando todas nuestras circunstancias cambien, no es cuando nos sentamos en una posición de fuerza y de seguridad. Es ahora, ahora. El tiempo para reflexionar sobre nuestros caminos. El tiempo para reconsiderar nuestras prioridades. El tiempo para arrepentirnos y cambiar de dirección. Es ahora, ahora. Y quiero que nos paremos a reflexionar. Os estoy haciendo reflexionar mucho, pero quiero que reflexionemos. ¿En qué estado espiritual está mi corazón? ¿En qué estado está tu corazón? ¿Sabes que necesitas a Dios? ¿Lo sabes? ¿O estás tan ocupado que has olvidado que a lo que viniste a hacer a este mundo? ¿Has permitido que tu ambición por mejorar, para alcanzar seguridad, seguramente económica, tus planes de futuro, que todo esto tape el llamado de Dios para tu vida? ¿Estás permitiendo esto? Si somos sinceros, la reflexión es dolorosa, ¿verdad? Pero eso es el principio de liberación. Porque cuando admitimos que hemos estado siguiendo el camino equivocado, abrimos la puerta a la transformación. Y aquí es donde quiero que cambiemos nuestro enfoque. Porque mientras el pueblo de Israel estaba reflexionando sobre sus errores, mientras comenzaban a darse cuenta de lo equivocado de sus prioridades, se enfrentan a una realidad inevitable. Ellos solos no pudieron reconstruir lo que se había perdido, lo que se había desparramado. El templo estaba en ruinas. Las piedras del antiguo templo de Salomón estaban todas por los suelos. Podrían trabajar duro, podrían reunir muchos recursos, pero el resultado nunca sería lo que en su día fue ese templo. Y en este punto de desesperación humana, donde la verdad del Evangelio brilla con máxima claridad. Porque la historia del Evangelio es siempre la historia de la insuficiencia humana, encontrando la suficiencia divina en Jesús. Jesús mismo habló sobre este asunto directamente.
Juan 2, del 19 al 21. Dice, respondió Jesús, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años llevó la edificación de este templo. 46 años. ¿Y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. El antiguo templo, con toda su grandeza arquitectónica, con todo su simbolismo, con toda su ceremonia y todos sus sacrificios, era simplemente una sombra de lo que vendría. Era un preámbulo, un prólogo a la verdadera restauración que solo Jesús podría traer. Los judíos habían intentado reconstruir un templo con sus propias manos, trabajaron duro, pero lo que realmente necesitaban no era un edificio restaurado. Necesitaban la presencia de Dios restaurada en sus corazones. Necesitaban un Salvador, necesitaban a Jesús. Y la verdad es que todos nosotros somos como esos constructores antiguos. Estamos rodeados de ruinas espirituales. Nos damos cuenta de que nuestras vidas están rotas y muchas a nuestro alrededor también. Nos damos cuenta que hemos fallado, que nuestros esfuerzos humanos no son suficientes. Alguno puede estar sintiendo el peso del pecado, la culpa de errores pasados. Otros se ven atrapados en ciclos de comportamiento destructivo que no pueden romper solos. Otros simplemente se sienten vacíos, como si les faltara algo esencial, algo fundamental. La buena noticia del Evangelio es que no tenemos que arreglárnosla solos. No depende de nosotros. No tenemos que recopilar todas nuestras fuerzas, no tenemos que recopilar todos los recursos posibles o nuestra voluntad para reconstruir lo que está arruinado. Hay alguien que puede hacerlo y ese alguien es Jesús. Vamos a leer unas palabras de Pablo que describen a la perfección este asunto. Se encuentra en Efesios 2, del 19 al 22, y dice, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En él todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo vosotros también sois edificados en unión con Él para ser la morada de Dios por medio del Espíritu Santo. Ya no somos ruinas. Ya no estamos abandonados. Hemos sido incorporados a un nuevo templo. Un templo viviente, cuya piedra angular es Jesús. Somos el nuevo templo de Dios. ¿Verdad? Esto significa que tu restauración no es una cuestión de tu propia capacidad o de tu esfuerzo. No se trata de cuántas cosas hagas o de cuántos libros leas o de cuántas veces intentas cambiar. Se trata de reconocer quién eres en Cristo. Se trata de permitir que el Dios vivo entre en los lugares rotos, en los más recónditos de tu corazón y de tu vida y los reconstruya desde el interior. Y ahora llegamos al punto central del mensaje de Ageo. El momento donde todo se junta en una declaración de esperanza impresionante. En Ageo 2:9 leemos, la gloria de este segundo templo será mayor que la del primero, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en ese lugar, dice el Señor de los ejércitos. Si vemos el contexto de este versículo, nos damos cuenta que el pueblo estaba desanimado. Habían oído a sus padres contar cómo era el templo de Salomón, de su belleza, cubierto con puertas cubiertas de oro, cortinas de púrpura, un edificio hermosísimo como ningún otro.
Sin embargo, ahora, guiados por Zorobabel, estaban levantando un templo que a simple vista no se podía comparar. Algunos ancianos, cuando vieron los cimientos del nuevo templo, comenzaron a llorar. Comenzaron a llorar. ¿Pero por qué? Porque sabían, tenían la certeza de que ese templo jamás volvería a ser lo que fue. De que no tendría la misma gloria, la misma riqueza, el mismo brillo. Y es a ese pueblo con el corazón caído que Dios le hace una promesa increíble. La gloria que viene será mayor que la que ya vieron. La gloria que viene será mayor de la que ya vieron. ¿Y cómo podía ser eso posible? ¿Cómo podía ser eso posible? Si la realidad era bien distinta. ¿Cómo iba a ser más glorioso el templo, ese sencillo templo de Zorobabel? ¿Cómo se podría comparar con el majestuoso templo de Salomón? La respuesta llegó muchos años después, cuando el Mesías tan esperado entró en ese templo. Cuando Jesús caminó en esos patios, Dios mismo, hecho hombre, estaba en la casa que el pueblo había reconstruido. Esa es una gloria que ni el oro ni la plata nunca pueden dar. Es una gloria que va mucho, mucho más allá de lo que la mente humana puede entender. Pero la profecía de Ageo va todavía más lejos. En Hebreos 12:26, que precisamente cita a Ageo 2:6, habla, dice, hablando del cumplimiento final, que su voz conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido, una vez más, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Este es el cuadro del futuro. Porque Cristo no solo vino una vez, Cristo volverá. Y cuando regrese, traerá la gloria completa de Dios. El reino de Dios será establecido para siempre, tan firme que nada lo podrá mover. Y esa promesa no es solo para un edificio de piedra. Esa promesa es para cada uno de nosotros. Porque ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando entregamos nuestras vidas a Jesús, cuando decides seguirlo, la gloria que Dios trae a tu vida es muchísimo mayor que cualquier gloria que hayas vivido antes, ¿verdad? Porque comienzas a vivir en la presencia de Dios. Empiezas a experimentar la paz verdadera en tu corazón. Conoces el perdón que cambia por completo todo. Descubres el verdadero propósito en nuestra vida. Conoces un amor más profundo que cualquier amor humano. Y todavía hay más. No se trata solo de la gloria de Dios en tu vida, ahora. Se trata también de la esperanza de la gloria futura. Pablo, en su carta a los Colosenses, dice, en Colosenses 1:27, a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio para los gentiles, y que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Antes estábamos bajo condenación, pero ahora tenemos la esperanza de participar de la gloria eterna de Dios. Cuando Jesús regresa, cuando su reino sea establecido, los hijos de Dios compartiremos la gloria de Cristo de una manera tan especial que ahora casi no podemos imaginar. Esa es la razón por la que predicamos. Porque queremos que todos conozcan esta esperanza. Que vivan sabiendo que su vida no es un accidente. Que no se limita a este tiempo presente. Que hay algo muchísimo, muchísimo más grande y glorioso que está esperándonos. Si respondemos, si el mundo responde al llamado de Cristo. Y llegamos a la clave
del mensaje de hoy. Entre todo lo que hemos dicho sobre la gloria de Dios, la restauración en Cristo y la esperanza que tenemos para el futuro, hay algo muy urgente que no podemos ignorar. Tenemos que anunciar el Evangelio. Mirad, cuando Ageo llamó al pueblo a pensar bien en la forma en la que estaban viviendo y lo animó a reconstruir el templo, no era solo porque el edificio fuera importante, era porque el templo tenía un propósito: ser el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo, donde las demás naciones podían conocer al Dios verdadero y donde la gloria de Dios se mostraba de una manera especial. De la misma forma, cuando Jesús dio la gran comisión y dijo a sus discípulos en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Lo hizo porque sabe algo que nosotros a veces olvidamos. Si la gente no escucha el Evangelio, seguirá rota por dentro. Seguirá vacía. Seguirá perdida. Seguirá sin dirección. Seguirá sin esperanza. Así como el pueblo de Israel se dejó llevar por la tentación de dejar para después la reconstrucción del templo, la iglesia hoy se deja tentar a dejar para después la predicación del Evangelio. Y las excusas suelen ser muy parecidas. Aún no es el momento. Primero que quiero tener estabilidad económica. Bueno, cuando tenga más conocimientos bíblicos. Bueno, cuando sea más mayor. Ahora soy joven. Necesito divertirme. Bueno, cuando tenga más experiencia. Pero hermano, esa no es la voz de Dios. Esa es la voz de la distracción. Como vimos antes, el apóstol Pablo lo dice con muchísima claridad. En 2 Corintios 6:2. Porque él dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. El momento para hablar de Jesús es ahora. El día para compartir el Evangelio es hoy. Porque no sabemos cuándo volverá Jesús. No sabemos cuándo volverá Jesús. El día de salvación es hoy. Quiero que reflexionemos. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que Dios nos está llamando a hablar de su palabra? Pero sin embargo, pues lo hemos ido aplazando. ¿Cuántos sentimos preocupación por familiares, preocupación por amigos, preocupación por amigos que no conocen a Cristo? Pero sin embargo todavía no hemos dado pasos concretos para hablarles de Él, para hablarles del Señor. ¿Cuántos sabemos en nuestro interior que deberíamos estar más involucrados en la obra de Dios? Pero nos hemos dejado arrastrar por las ocupaciones, por las distracciones de este mundo. Yo no sé cuáles son tus respuestas, pero sí sé que no hay tiempo para seguir esperando. En los días de Ageo, cuando el pueblo finalmente respondió al llamado de Dios y comenzó a reconstruir el templo, la Biblia dice que el Señor estuvo con ellos. Ageo dice que estuvo con ellos, que Él mismo se puso a obrar junto a ellos. ¿Qué te hace pensar que Dios no va a hacer lo mismo? Que Dios no te va a ayudar. Dios hará lo mismo contigo. Cuando tomes la decisión de seguir a Jesús por completo, cuando decidas que anunciar el Evangelio es una prioridad para tu vida, cuando te comprometas a levantar lo que está en ruina espiritual en tu generación, vas a experimentar la presencia de Dios de una forma nueva. Verás que Dios te dará lo que necesitas. Verás que su gracia
basta, que es suficiente. Y conocerás un gozo que el mundo no puede darte. El gozo de ver a personas entregando sus vidas a Cristo. No todos somos predicadores de púlpito, pero sí todos tenemos que compartir el Evangelio. Todos podemos dar testimonio de la gracia de Dios, hermano. Todos podemos ayudar a reconstruir lo que está destruido espiritualmente en los ambientes donde vivimos cada día. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Pues con tu manera de vivir, mostrando con tu acto el carácter de Cristo, por ejemplo. Con tus palabras, explicando con sencillez. No hace falta tener grandes conocimientos, con sencillez. Explicando con sencillez quién es Jesús y lo que Él hizo. Con tu amor y con tu compasión hacia quienes están lejos de Dios. Estando dispuesto a hablar cuando Dios abra una oportunidad para mencionar a Jesús. Disposición. Hermano, Ageo anunció en Ageo 2:9, que la gloria de este segundo templo será mayor que la del primero, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y daré paz en ese lugar, dice el Señor de los ejércitos. Y algo parecido podemos creer hoy. La gloria de lo que Dios quiere hacer en este tiempo puede ser mayor que todo lo que hayamos visto hasta ahora, si respondemos a su llamado. Si nos arrepentimos de haber puesto otras cosas antes que el reino de Dios. Si volvemos a hacer de la predicación del Evangelio una prioridad en nuestras vidas. Si dejamos que Cristo reconstruya lo que está roto en nuestras vidas y en la vida de las personas que nos rodean. Hermano, el momento es ahora. Ahora. La urgencia es hoy. Y la promesa que Dios nos da es para siempre. Amén.